Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Te saludo, yo soy Paco Elizalde, aquí grabando esto en el momento presente. El día de hoy estoy muy contento por estar grabando este formato en vivo, ya que es una inauguración prácticamente eh, para esta dinámica que voy a estar manejando de colaboraciones a formato de plática, diálogo, entrevista, etcétera, que es este formato de Lucid Talks. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar con esta dinámica. En este momento estamos esperando a que se vaya conectando la gente, que también venga nuestra pequeña invitada, que ya en unos momentos estaré introduciendo. En... Entonces sí, ¿qué tal? Miren ya. ¿Qué tal? Bienvenida, Iris. Por ahí me parece que tienes que mandar una solicitud para estar en el video en vivo. Entonces con esto ya te pudiera invitar. A ver, déjame ver. Ah, 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 ah. Pero muy bien, vamos aquí esperando a que se logre esta conexión a través de nuestro video en vivo. Veamos. Está con Iris. Ya solamente con una aprobación y ya nos estamos conectando. De nueva cuenta, darte la bienvenida, ya sea que estés viendo esto en el formato en vivo o en el video grabado que se va a quedar ahí. ¿Qué tal, Iris? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un Buenas gusto noches. aquí. Bueno, buenas Salud. tardes por allí, ¿no? Sí, bueno, para la gente que nos vaya a ver, bueno, Iris está en España, yo me encuentro en México, tenemos algunas diferencias horarias, entonces, primero que nada, gracias por la accesibilidad para estar aquí el día de hoy. Les comentaba que es cuando estoy inaugurando este formato de las colaboraciones, este formato de Lucid Talks, donde ya va a ser las colaboraciones. Entonces, muchas gracias por ser la primera invitada. Es un gusto Un tenerte por aquí. placer. Un placer, Paco, estar desde aquí. Ya veo que se conectan algunas personas. Rafa, que se conecta desde Málaga, si no me equivoco. Tania nos ha saludado por ahí. Hola, Tania. Y nada, un gusto estar aquí, ya lo sabes. Buenísimo, me encanta, ¿no? Pues gracias de nuevo y pues bueno, mira, se va a ir conectando la gente aquí poco a poco, por ahí también veo Yay. algunos saludos. Pero sí es bien interesante todo esto también, como poder, así como lo que llevamos en nuestros podcasts y la información que compartimos, también de repente poder hacerlo en un formato de un diálogo, ¿no? Una charla y pues ir interactuando. Entonces, la practicidad que tenemos en la actualidad con los medios digitales, pues lo permite, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, te doy la bienvenida. Para los que no conozcan, ella es Iris Molina Cianca, es de Madrid, en España, y ella es la creadora de la comunidad y del proyecto de podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas. Entonces, bueno, si puedes platicarnos un poquito de tu proyecto, de quién es Iris, qué es Origen, para que la gente conozca un poquito más. Claro que sí. Bueno, gracias por la introducción. ¿Se me oye bien lo primero? Perfectísimo. Desde acá, ¿qué tal? Vale, súper. Bien, se oye muy bien. Pues allá voy. Pues como decía Paco, yo soy Iris y mi proyecto se llama Origen y bueno, os pongo un poco en contexto a los que no me conozcáis. Origen es un proyecto que surge de mis inquietudes internas. Yo siempre he sido una persona que se ha cuestionado mucho la realidad desde bien pequeña, ¿no? O sea, me hacía preguntas tipo ¿qué es la realidad? Cuando ya iba al instituto. Entonces, ese tipo de preguntas me han hecho indagar mucho en mí misma y empezar a hacerme preguntas pues bien profundas, ¿no? Preguntas metafísicas, ¿no? De hecho. Y bueno, a medida que he ido creciendo, he ido indagando por allí y por allá, cositas de neurociencia, cositas de física cuántica, me empezó a gustar mucho. Siempre he tenido también esa cercanía espiritual muy, muy presente. Entonces, bueno, con el tiempo me he ido dando cuenta de cosas y una de ellas pues fue o fueron los momentos en los que me empecé a percatar de que, de que estaba tremendamente condicionada por mis creencias, creencias que me ataban mucho al plano físico, ¿no? Entonces empecé a indagar un poquito más, empecé a indagar sobre temas de la mente, etcétera, y todo eso me ayudó mucho a cambiar la perspectiva sobre mí misma
y consecuentemente la perspectiva que yo tenía pues sobre el mundo que me rodeaba, sobre el mundo que me rodea y sobre todo al final, ¿no? Y lo que me ha ayudado a mí a hacerme todas estas preguntas y profundizar en estos temas, pues siento que puede ayudar a otras personas y lo que más me llena en el mundo pues es compartirlo, ¿no? Entonces de ahí surge Origen, es una invitación, Origen es un podcast actualmente, que bueno, está en todas las plataformas y a través del podcast lo que invito es a que os cuestionéis vuestras creencias, a que os cuestionéis vuestra programación mental, a que pongáis, como digo siempre, en jaque a la mente y os cuestionéis a vosotros mismos al final para entender qué es la verdad y qué es la realidad, que al final es algo que todos nos preguntamos en algún momento, a lo mejor con otras palabras, pero esa es mi intención con el podcast, llegar hasta ahí. Buenísimo, muchas gracias por compartir tu visión. Y sí, se me hace muy interesante el abordarlo de estas diferentes perspectivas, ¿no? Y cómo a través de un camino personal te va llevando a través de estas preguntas, ya también querer como expandirlo más, ¿no? Y llevarlo de otra manera, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento de alguna manera. Entonces, primero felicitarte por tu proyecto, que también lo que compartes es sumamente nutritivo, es contenido que te invita a pensar, a cuestionar, a indagar en uno, en cómo se relaciona con lo demás, con el universo, con todo. Entonces, pues el hacernos estas preguntas y el estar en esta búsqueda en general es más o menos por lo que vamos a abordar el día de hoy. A mí en lo personal, de igual forma, es una fascinación por esta búsqueda, ¿no? De respuestas, de ver más allá, de entender estas cuestiones. Y pues bueno, Iris y yo recientemente grabamos un episodio dentro de su podcast. Bueno, fue una pequeña entrevista que tuve dentro de un episodio que grabamos referente al tema de la relación que existe entre el DMT, la glándula pineal y la conciencia. Entonces fue una plática muy interesante, un muy buen tema para la gente que no lo haya escuchado, los que recién estén conociendo acerca de este podcast, que se acerquen a indagar en estos temas que también pueden ser un tanto misteriosos, ¿no? Un tanto místicos y con como con una relación por ahí que llama. Yo creo que ese tipo de cuestiones generalmente nos llaman y pues qué mejor que integrarlo un poquito en la experiencia personal, ¿no? Entonces, bueno, Iris, ¿te parece que empecemos con unas pequeñas preguntas para ir abordando el tema del día de hoy? Que para la gente que se está conectando, hoy vamos a abordar esta relación, esta conexión que existe entre la ciencia y la espiritualidad. A mí en lo personal me llama mucho la atención esto, porque cada vez hay más información, más investigaciones del lado de la ciencia que están avalando, aclarando, conectando acerca de puntos que en la cuestión de ciertos dogmas o filosofías ya se venía pensando y ya se venía abordando, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, te quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, ¿tú cómo entiendes que es esta relación entre la ciencia y la espiritualidad desde la perspectiva de la física cuántica, estos aspectos de la ciencia? Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que antes de indagar un poco más hay que poner un poco en situación a la gente que a lo mejor no conozca mucho sobre la física cuántica. Y bueno, así desde fuera, si no se sabe nada, si no se ha escuchado nunca, puede parecer que estamos hablando de cosas completamente opuestas, si hablamos de espiritualidad, misticismo y física cuántica por otro lado, pero la verdad es que las dos hablan el mismo idioma, digamos, ¿no? Entonces, también es cierto, ¿no?, que al final siempre hablamos de lo mismo, solo que desde caminos diferentes. O sea, incluso la física clásica, diríamos, aborda los mismos temas, pero desde otro plano, digamos, ¿no? La física clásica aborda el tema de la existencia desde un plano físico, puramente materialista, mientras que la física cuántica o la espiritualidad, pues abordan la existencia desde un plano subyacente, ¿no?, que sería ese plano intangible. Entonces, al final, todos buscan la verdad, todos buscan respuestas, solo que se centran en diferentes planos de existencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, para un poco responder a tu pregunta, yo creo que previamente hay que hacer otra pregunta y es la de qué es la realidad para cada uno de estos grupos, ¿no? Porque evidentemente cada uno tiene una respuesta. Si nos vamos a la parte más científica, más, digamos, de la ciencia clásica,
que está todavía atada a paradigmas newtonianos del siglo XVII, cuando hablamos de estos paradigmas de Newton, hablamos de paradigmas materialistas, deterministas, ¿no? Este paradigma es el que prima todavía hoy en día en la ciencia y en la física clásica, y es el paradigma de que la materia va primero siempre. De hecho, muchas veces incluso solo existe la materia y solo existe el plano físico. Por lo tanto, desde este punto de vista científico, la única realidad posible es la realidad física, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos, bueno, y esto sin duda, claro, ha creado una ruptura increíble a lo largo del tiempo entre espíritu y materia, ¿no? Esta ruptura empezó hace mucho tiempo, o sea, se remonta a siglos antes de que Newton apareciera, que fue como un punto clave de la historia para la ciencia, pero ahí, digamos que empezó a incrementar esta ruptura que nos ha durado y dura hasta hoy en día y ha tenido pues consecuencias fatales, porque al final ha hecho que todo, nuestro sistema político, nuestro sistema económico, etcétera, solo se contemple desde un punto de vista físico, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero volviendo al tema, la realidad entonces esta parte física es solo la materia. Si le preguntamos a alguien que venga desde la parte espiritual, te va a decir que la realidad es el plano intangible, es decir, el espíritu, que es todo lo que está detrás de la materia. Y si nos vamos a la física cuántica, aquí viene lo interesante, lo que te va a decir es que la realidad es el campo, que así lo llaman, que está detrás de la materia, que básicamente es esa realidad subyacente a la que se refiere el plano espiritual. Entonces, para poner en contexto, la física cuántica es la parte de la física que estudia la realidad a nivel subatómico, ¿no? Es decir, empieza a estudiar del átomo hacia abajo, digamos, hacia un descenso, ¿no? Entonces, la física cuántica, allá por el Einstein, de hecho, fue una de las rupturas, ¿no? La que dio Einstein con la famosa fórmula que seguro que todos conocéis, esta de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, demostró, digamos, oficialmente que la energía era lo mismo que la materia, solo que vista de dos modos diferentes. Y a partir de ahí la física cuántica pegó un boom, ¿no? O sea, surgieron un montón de físicos que empezaron a indagar por ahí y se dieron cuenta que el átomo cuando empezamos a descender, el átomo y las partículas que vienen después se comportan o bien como partículas, si lo vemos desde el punto de vista físico, o bien como onda electromagnética. Con lo cual hay un punto en el que la realidad deja de ser física y empieza a ser energética. Y esa es la realidad para la física cuántica. Por eso hay tanto últimamente de, wow, es que la física cuántica y la espiritualidad, pero en realidad siempre la ha habido, solo que la física no había llegado a ese punto todavía de encontrarse con esa realidad subyacente, vamos a decir, ¿no? No sé si he respondido un poco a la pregunta. Claro. Me he ido un poco por las ramas. Es de lo más interesante porque al abordar estos temas de repente abre más ramificaciones a partir de, ¿no? O sea, como estas subpreguntas que pueda haber, pero sí, claro que has respondido y sí lo veo de esta manera, como todo tiene que ver tanto con la perspectiva. Y tú lo compartías de esta manera con las investigaciones y ejercicios que han llegado a hacer de cómo incluso partículas se comportan diferente dependiendo si están siendo observadas o no. Entonces, literalmente ahí es como que las cosas cambian, depende cómo se observen o cómo interactúen con otras cosas. Y pues a mí en lo personal me vuela la cabeza, así es un mind blowing todo esto, porque todavía todo lo que falta realmente por descubrir, pero lo que ya se está descubriendo y saber que está habiendo una evolución, ¿no? En los aspectos de la información, en los aspectos de la sinergia, de todo lo que representa la energía, la vibración y cómo está conectado todo con la materia. Porque bien dices que, pues bueno, la física clásica habla solamente de esto, ¿no? Del plano físico, lo que vemos, cómo interactúa, pero mucho más allá, detrás de bambalinas, por así decirlo, está toda una maquinaria de cuestiones energéticas, de conexiones, de todo. Entonces, a mí me maravilla. Claro, que de hecho se está ya evidenciando que no, o sea, que no es tema de espiritual
que también, ¿no? Pero el tema espiritual ya sabemos que siempre ha sido, desde nuestro punto de vista occidental, pues tomado un poco a coña, diríamos en España, ¿no? Pero ya se está demostrando, vamos, fervientemente, que es más real la realidad que está detrás de lo físico que esto, ¿no? De hecho, toda la comunidad espiritual te va a decir que esto es una ilusión y los físicos cuánticos y mucha gente, o sea, muchos científicos de diferentes áreas ya están corroborando esto, ¿no? Que esto es una ilusión y que lo verdaderamente real es lo que hay detrás. A mí siempre me viene a la cabeza una frase que decía Max Planck, que es uno de los padres de la física cuántica, que decía que para aquellos espirituales, para aquellos religiosos, no recuerdo exactamente la frase, Dios está al inicio de todas las frases o de todo. Y para los científicos está siempre al final. ¿Por qué? Porque llega un punto donde la ciencia ya, pues, tiene que pasar a ampliar su visión, ¿no? O sea, lo que le pasa a la ciencia clásica es que tiene que ceder el testigo a la física cuántica, ¿no? Y la física cuántica ahora está en eso, ¿no? Y la física cuántica se aplica en todo, ¿no? O sea, en cualquier cosa, al cerebro, a todo. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que cada vez veamos esto de una manera más natural, veamos más natural que hay diferentes realidades, hay diferentes planos de existencia y que formamos parte de todos, porque la realidad es que tenemos desatendido, por lo general, mucho nuestros otros planos, los subyacentes que no apreciamos, ¿no? A simple vista. Por supuesto, y eso lo vemos desde el tema de las emociones y los pensamientos que se pueden considerar ya como otros planos, ¿no? Pero simplemente como es algo que no es medible, que no tiene una escala, pues no entra tanto dentro de esta visión de la física tradicional o de la ciencia tradicional, ¿no? De buscarle una respuesta a través de un protocolo de investigación y poder llegar a un punto, cuando tal vez en esto ni siquiera existe como ese punto de cómo mides los pensamientos, ¿no? Y de dónde surgen y cómo es la conciencia, que la conciencia es un tema que sé que para la ciencia de repente es como toparse también con un límite que todavía no saben cómo abordar. Claro, no existe precisamente porque estamos intentando responder a respuestas con leyes que se aplican en el plano físico, pero esas leyes no funcionan en el plano intangible. Por lo tanto, estamos aplicando mal, ¿no? Estamos buscando en el lugar erróneo. Por eso digo que es necesario como darle una vuelta de tuerca, reprogramar todo y decir, vale, esto no nos sirve ya, entonces tenemos que pasar a otro tipo de herramientas o de preguntas, ¿no? Claro, totalmente. Maneras de verlo y maneras de abordarlo, por supuesto. Oye, pues muy interesante. Mira, ya yendo un poquito más por esa línea, te quería hacer otra pregunta que es básicamente, ¿qué diferencias encuentras o cuál es la diferencia básicamente entre mente y conciencia? O sea, ¿cómo empatan, cómo se relacionan? Vale, perfecto. Para esta pregunta, o sea, antes de empezar con la diferencia, me gustaría hablar de algo, y es que todos buscamos algo que podemos resumir en todos buscamos paz, todos buscamos tranquilidad, encontrar nuestra verdad, encontrar nuestra calma. Pero si te fijas, para encontrar nuestra paz, nuestra serenidad, hay que observar mucho y hay que observar mucho a la mente. Es decir, para yo poder observarme a mí de una manera diferente y ver todo de otra manera, tengo que hacer un trabajo realmente profundo de observar y de mantenerme distante de la mente sin identificarme con ella, ¿no? Solo ahí puede empezar un punto en el que puedes quizás encontrar esa paz. Y respecto a tu pregunta, ¿qué es la mente y qué es la conciencia? Bueno, voy a empezar diciendo lo que para mí es la conciencia y de ahí se deriva el tema de la mente. Para mí la conciencia es todo lo que queda cuando no hay mente. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay pensamiento, cuando no hay creencias, cuando no hay ideas, cuando no me estoy identificando con nada. Me dicen por ahí, Luis, pensar menos. No, yo la conciencia la interpreto como pensamiento cero. O sea, ¿sabéis ese típico, bueno, típico, a lo mejor no es tan típico para algunos, pero ese momento que todos hemos tenido alguna vez de lucidez máxima, que simplemente estás y no hay pensamiento, no te estás identificando con nada? Pues todo eso que queda cuando no hay mente, eso es la conciencia para mí. Es un sentimiento de plenitud, de presencia. Muchos lo llaman el yo superior, otros lo llaman el espíritu, el alma.
¿no? La esencia misma. Sin embargo, ¿qué es la mente? Para mí la mente es esa conciencia, pero una conciencia dormida, una conciencia condicionada. Es la conciencia cuando se empieza a identificar con un pensamiento, con una creencia, con una idea, queda atrapada, queda dormida y entonces pierde su identidad y gana otra que es la del ego, ¿no? Que al final el ego no es otra cosa que la mente. Entonces, para mí esa es la diferencia. La conciencia es la plena presencia, no mente, y la mente es esa conciencia condicionada que llamamos, tiene muchas maneras, ego, mi yo inferior, lo podemos decir, ¿vale? Mis pensamientos, mis creencias. Entonces, también me gusta hacer esta comparativa para que se entienda. Yo comparo siempre todo con el universo porque me encanta, porque es que se ve muy bien todo a nivel macro, cómo se proyecta muy bien luego en el ser humano y en cualquier parte, ¿no? El universo tiende al caos, ¿no? Tiende a la entropía, pero hay islas de orden en el universo, ¿no? Hay cierta armonía y en nosotros pasa lo mismo. Si os fijáis, la mente es un batiburrillo absurdo, o sea, es un puro caos, una pura entropía que está todo el rato, no para. Y la conciencia, cuando aplicamos esa observación de observo a la mente, solo miro, no me identifico con lo que veo en esa pantalla mental, solo ahí puede surgir la conciencia y la conciencia se entiende como esa armonía, como esa isla de tranquilidad que observamos en el universo en medio del caos. Entonces, eso pasa con nosotros, ¿no? Tenemos esa mente que no cesa y el ser consciente de que al observarla podemos encontrar esa identidad con la conciencia, digamos, esa identificación con el observador consciente, pues rompe mucho con las creencias o con los paradigmas que hemos tenido hasta el momento de quiénes somos, de quién soy, ¿no? Soy mi mente, no soy mi mente, soy mis pensamientos, no soy mis pensamientos. Y esa invitación te abre a, bueno, pues un universo de introspección, ¿no? Y de búsqueda interna. Por supuesto, sí, y es que creo que tiene muchísimo que ver el cómo usamos esto, ¿no? Nuestra mente, esta capacidad de racionalizar los pensamientos, tal, pues como humanidad sí nos ha ayudado a avanzar, obviamente a evolucionar, a trascender y a que nos lleve a como vivimos el día de hoy, ¿no? El desarrollo de tantas ideas, tantas creaciones o descubrimientos. Eh, pero a la vez también está esta parte que dices de que a veces no cesa, ¿no? El pensamiento es ya realmente como en automático y tiene que ver muchísimo con esto de la identificación con esos pensamientos, la identificación con ese personaje que nos hemos hecho que también tiene que ver con el ego. Por ejemplo, para el filósofo Aristóteles, el ego, pues, lo que representaba era el cuerpo, y el hecho de tener cuerpo quiere decir que tienes ego. Entonces, simplemente es saber que es parte de una naturaleza. Y bien hablas de la entropía y del caos inherente porque tiene que existir. Y es que en el universo así funciona también. Es la parte de la dualidad, que no existe una parte sin la otra. Y para esa calma, pues el caos y para la sombra, que es una característica de la luz, etcétera, ¿no? Al final, la mente y la conciencia considero que pues, va de la mano, nada más son estados. Es el estado también, la conciencia es el estado puro, el estado esencial, el estado al que conectamos, que bien dices que todos hemos llegado a tener este espacio de no mente. Yo lo conozco también de otra manera como estados de flujo. El estado de flujo es cuando estás haciendo alguna actividad que puede ser algo creativo, alguna actividad deportiva o meditación, literalmente, y puedes entrar en este espacio de no estar en esa identificación constante con los pensamientos, y es una sensación completamente diferente a cuando estás plenamente enfocado en esa identificación. Entonces, me ha gustado bastante todo tu explicación con esto. Sí, así lo veo yo también, que al final la vida es un baile, ¿no? Entre conciencia y mente. Y, y en realidad no podemos vivir la experiencia desde el plano físico sin el baile de las dos, ¿no? Porque al final, por ejemplo, yo no puedo contemplar un amanecer sin la conciencia, no puedo ser consciente del amanecer sin la conciencia, pero sin la mente no puedo procesar la emoción que me produce ver el amanecer, ¿no? Entonces necesito a las dos para poder sentirme a mí mismo, ¿no? Porque al final el fin de identificarte o de no identificarte, porque creo que se aplica a ambas,
es experimentarte a ti mismo, ¿no? Ya sea experimentarte en plena presencia o experimentarte a través de un pensamiento, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda ambas son necesarias. Lo malo, si queremos decir, o lo peligroso, es cuando nos empezamos a identificar demasiado con nuestro ego o con nuestra mente y nos creemos verdaderamente que somos nuestros pensamientos y nuestras creencias. Cuando caemos en eso, ahí es lo peligroso, ¿no? Porque surge el miedo, surge la duda, nos atamos al tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en tener conciencia de lo que ocurre en nuestra mente, de conocerla súper bien y de, bueno, observarla, pero no dejarla que se apodere de nosotros, ¿no? Llevar nosotros esas riendas. Por supuesto, es vivir en esa comunión. Al final es una parte de, porque también puede entrar este funcionamiento de la mente de generar conceptos y decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y también tenemos tachado de repente de malo al ego. Pero lo que dices es cierto, es como más bien vivir en una comunión, en una armonía de las cosas, porque pues sigue siendo parte de nuestra experiencia, parte de lo que somos. Entonces es desidentificarnos de eso. Por eso se menciona a veces tanto el tema de desaprender ciertas ideas o creencias, ¿no? Que tenemos, y porque muchísimo es conceptual. Entonces ahí también entramos en este límite. Vamos a topar con pared si queremos buscarle este tipo de cuestiones. Al final, la conciencia es ese regalo, en el budismo lo hablan, que es esta pequeña llama, ¿no? De la conciencia que podemos ir expandiendo a través de ese trabajo, de ese entendimiento de lo que somos en esa parte esencial. Entonces, es el potencial que tenemos todos los humanos y es esa llave maestra que si podemos aprender a usarla o simplemente entrar en esa sintonía de cómo usar esta conciencia para que sea en esa virtuosidad, no necesariamente a favor, simplemente de forma virtuosa, nos abre muchísimas puertas. Sin duda. Buenísimo, muchas gracias. Y mira, ahora, hablando en este tema, tenía una pregunta que es referente al tema de la mente y la lógica y todo esto. Si tú crees que la lógica puede llegar a limitarnos de tener alguna experiencia más trascendental, a tener como esta experiencia más profunda en la vida, o sea, a través de esta mente o de esta lógica. Vale, o sea, si la lógica, evidentemente, forma parte del pensamiento, ¿no? La lógica es parte del pensamiento, con lo cual esto significa que es parte del ego. Y la pregunta es, ¿puede el pensamiento resolverse a sí mismo? O sea, yo creo que la lógica, como es parte de la mente, no puede entender a la conciencia, ¿no? No puede llevarte a trascender. Por lo tanto, la lógica está muy bien en el plano físico, vamos a decir, ¿no? La lógica a las creencias que tenemos estructuradas, que normalmente son creencias que aplican en el plano físico, está súper bien, porque nos lleva a razonamientos, nos lleva a ideas que nos llevan a un desenlace, que normalmente está estructurado. Pero si intentamos aplicar esa lógica a un plano que no conocemos qué leyes tiene, pues no tiene sentido, ¿no? Y como decía al principio, la lógica, al ser parte de la mente, no puede entender a la conciencia, porque tal y como os decía antes, la conciencia es todo lo que queda cuando no hay mente. Entonces, no tiene lógica, valga la redundancia. Entonces, en cierto sentido, sí que siento que, esa es mi percepción, por supuesto, que intentar usar la lógica para entender este plano intangible en el que se mueve la conciencia, pues carece de sentido, ¿no? Como decía antes, tendríamos que aplicar otro tipo de leyes, otro tipo de ideas para que esto funcione, ¿no? Si aplicando la lógica, evidentemente, en el plano físico, si yo le doy una patada a una piedra, me voy a hacer daño. Ya lo sé, ¿no? Esa es la lógica del plano físico. Pero en el plano subyacente, si le doy una patada a una piedra, en realidad no estoy dando una patada a una piedra, porque todos son ondas energéticas que ni siquiera llegan a tocarse. Entonces, la lógica dice que ahí nada choca, ¿no? Entonces, sí que en cierto sentido nos limita a percibir una parte importante de nosotros. Por supuesto, claro. Sí, 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 es como la misma perspectiva diferente con la que estás viendo las cosas y saber que ciertas cuestiones pues tal vez no se van a entender. Bien dices las leyes en el plano físico, el hecho de que vivamos en un universo formado por carbono y otros compuestos que generan esta materia, pero también
saber que al final las vibraciones y los átomos son casi puro espacio, casi todo hueco. Entonces, No, es de bien hecho, interesante. 90%, el átomo es 95% vacío. Y eso significa Exactamente. que el 95% Todo. de todo es vacío. O sea, es una pasada. Entonces, ahí la lógica, evidentemente, es que no existe directamente, ¿no? Existe Por otra supuesto. lógica que no entendemos todavía, pero, pero claro, si intentamos ir con la que aplicamos en la esfera física, no llegamos a ningún sitio. Claro, y por ejemplo, yo me he puesto en terapias, para la gente que no sepa, soy terapeuta y trabajo con técnicas energéticas, y me ha tocado incontables veces que personas, sobre todo los que van de primera vez o que están iniciando un proceso, buscarle tantas respuestas desde el nivel lógico a experiencias que tienen que realmente no se va a encontrar en el sentido lógico. O sea, a veces es como de, ay, ¿por qué se me movió mi mano, no? O ¿por qué me llegó esto? O ¿por qué tuve tanta emoción referente a? Y realmente no existe este sentido lógico del qué. A veces es algo moviéndose en este mismo plano energético, en este plano intangible. Y yo creo que ahí es también como hostigarse nada más el querer darle vueltas a encontrarla todo un sentido lógico, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Por aquí nos preguntaban acerca de la intuición. Digo, no sé si quieras comentar algo de tú qué consideras que es la intuición. Para mí la intuición viene de parte de la conciencia, ¿no? Eh, no la relaciono tanto con la mente, viene de cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? De algún modo. A un plano o a un nivel subyacente somos capaces de percibir muchísimo, solo que no estamos entrenados, no estamos familiarizados con ese plano, con esas capacidades, ¿no? Pero en realidad, como llevamos hablando desde que hemos comenzado, pues yo no soy mi cuerpo simplemente, sino que soy todo un campo energético y soy una conciencia, ¿no? Y evidentemente en ese plano energético y en esa conciencia hay otras capacidades que no tengo entrenadas, hay capacidades que ni siquiera sé que existen. Entonces la intuición yo la entiendo como una capacidad de ese plano subyacente que está en mí, solo que cuesta prestarle atención porque no estamos familiarizados, ¿no? Pero al final yo estoy captando todo el rato cosas, ¿no? Estoy captando la energía de la gente, estoy captando la energía de los lugares, estoy captando información, ¿no? Que va infiltrándose a través de mi cerebro, pero aquí está pasando todo, ¿no? En este plano de las ideas que decía Platón, y tenemos esa capacidad, eh, tenemos un mundo de capacidades, y una de ellas, para mí, es la intuición, ¿no? Es esa capacidad de saber, vamos a decir, con certeza cosas y no saber cómo ni por qué. Y volvemos otra vez a lo mismo de antes, porque se están aplicando leyes o están sucediendo cosas que no tenemos identificadas, pero están ahí, aunque nuestra lógica desde el punto de vista material nos diga que es algo que no puede ser, ¿no? No puede ser aquí, claro, en este plano que puedo tocar, pero los otros sí, ¿no? O Sí, quizás sí. es como si fuera otro lenguaje, simplemente es otra manera de generar esta comunicación con el interior y a veces el interpretarlo en ese mismo nivel que una interacción con una persona o querer que sea igual que lo demás, pues no, por eso no lo escuchamos a veces, pero realmente siempre o generalmente sabemos esto. Bien dices de ir a un lugar y sentir y tal vez está algo pesado y decir como, creo que no debería estar aquí, ¿no? O una interacción con una persona. O sea, está este diálogo en tu interior y te está diciendo que algo ahí es para llamar la atención. Entonces, sí, también yo lo veo de esa manera, con la parte de la intuición. Y bueno, sé que es un tema que es súper amplio también, con esto de la intuición. Hay maneras para poder conectar con ella, ya eso se los podemos platicar en alguna otra interacción, pero es interesante, digo, de manera rápida sé que la meditación y los ejercicios que también te pueden sacar un poco de la mente pueden ayudar a conectar y también el poder preguntarte a ti, porque realmente las respuestas las tenemos dentro de nosotros. Así es como yo considero, yendo un poquito más allá de esos pensamientos, ¿no? Pero bueno, Iris, quería preguntarte, referente a todo este tema con la ciencia y tal, si en tu postura, en tu manera de ver las cosas, ¿tú crees que este aspecto tradicional de la ciencia, sobre todo, puede llevarnos a vivir más desconectados de nosotros? Va más o menos de la misma parte que la otra pregunta, pero a lo que pregunto es para saber también como de qué manera se puede llevar este tipo de vida, este sistema en el que estamos, pero generando también una conexión más profunda.
Bien, pues sí que siento que, que esta parte, o sea, que la ciencia nos ha llevado a estar desconectados, eso sí, máximo respeto a la ciencia, en el sentido de, obviamente, nuestro mundo funciona con la ciencia, ¿no? Y hay mentes extraordinarias y hallazgos, pues, extraordinarios y por eso estamos hoy aquí hablando, ¿no? Por ejemplo. Pero a pesar de todo lo bueno que nos ha ofrecido la ciencia y que nos ofrece, creo que también hay una parte no tan buena, que es la que precisamente nombras, ¿no? La ciencia nos ha hecho desconectarnos de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha empeñado en que lo único que importa es el plano físico, el plano material. Y ha llevado esto a todo, ¿no? Ha llevado esto a la economía, a la política, ha llevado esto a todo, a la educación, a cómo nos vemos a nosotros mismos, a cómo funciona el sistema global. Y esto, evidentemente, repercute en las creencias, en la programación que tiene el planeta entero, y esto repercute en cómo tratamos al planeta y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Por lo tanto, creo que esta obsesión por identificarnos puramente con el plano material que ha tenido la ciencia y que sigue teniendo, nos lleva al desastre, ¿no? Y yo creo que lo podemos ver muy evidente cómo está hoy en día el mundo. La medicina es otro de los campos que a mí me sorprende que aún hoy en día se siga negando desde la medicina occidental que está pasando algo en un plano energético, ¿no? Es que no se tiene en cuenta para nada, ¿no? Se cree que son cosas de locos. Entonces, sí que siento que nos han hecho estar desconectados y desde un punto de vista personal, pues lo que hablamos antes, ¿no? Por ejemplo, de la intuición, pues el desconectarnos o el ni siquiera llegar a conectar nunca con capacidades innatas que tenemos como parte del ser nuestro, que está presente en varios planos, pues nunca llegamos a conectar con esas capacidades. Otra consecuencia que me parece también peligrosa, ¿no? Este apego e identificación con la mente. Nos hemos empeñado tantísimo en que el plano físico es lo único que importa, que nos hemos creído que solo somos este cuerpo y no hemos hecho caso a nada más. Entonces, esas son las consecuencias a nivel, digamos, personal, individuo. Y luego, evidentemente, las consecuencias a nivel global, pues lo vemos en la crisis que hay en todas partes, ¿no? Toda crisis, la medioambiental, la económica, la social, etcétera, se deriva de una crisis de conciencia, de una crisis de percepción, ¿no? Porque evidentemente, tal y como estamos actuando a nivel global, no se está teniendo en cuenta nada más que la materia, ¿no? Entonces, sí que siento que nos ha condicionado y que, bueno, estamos de hecho en un momento clave para mí de la humanidad en el que tenemos que cambiar esta percepción, como decía, primero sobre nosotros mismos, sobre nuestras creencias, sobre quién soy realmente. Y al poder cambiar la percepción sobre uno, voy a poder cambiar la percepción sobre el sistema y sobre todo lo que me rodea, ¿no? Y darme cuenta que al final todos formamos parte de una sola cosa, ¿no? Que el planeta no Claro. es nuestro basurero y esto aquí cada uno. Así que esa es mi opinión. Sí, es bien interesante porque sí, sí es este sentido de separación, ¿no? De identificarnos tanto con este modus también de vida que ya genera un sistema, un consumismo, un enfocarnos nada más en eso porque es la vida que está aquí, ¿no? Que nos han enseñado, que se ha moldeado para poder vivir de cierta manera, en cierta comodidad, etcétera. Pero sí es importante también poder verlo desde esta perspectiva más holística, esta perspectiva más unida, que no existe esta separación. Bien mencionabas el tema de la medicina y así se puede ver en tantas cosas, ¿no? En las relaciones, se puede ver en los deseos que tiene la gente, en el egoísmo de repente con el que se percibe. Es un reflejo del interior de cómo está esta parte pues, de la humanidad, que bien es cierto que cada vez hay más este famoso despertar, ¿no? Esta conciencia, este desarrollo interno y este entendimiento un poquito más amplio de las cosas, es una labor y estamos en un momento crucial, yo también lo considero así, porque pues no hay realmente para dónde, o sea, estamos en este lugar, estamos todos juntos como humanidad, qué mejor que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues son temas muy interesantes, pero sí es parte de un todo, así como
no se trata de que la ciencia y el tal sea una verdad absoluta o nada más la parte las dimensiones diferentes, de la parte sutil. Todo es parte de todo. O sea, realmente no podemos encasillar ni pensar que existe una verdad absoluta, ni una sola manera de hacer las cosas, sino al contrario, es tomar todo eso en cuenta. Por eso mismo quería abordar este tema, porque también considero que para poder tener una visión más amplia, poder tener una postura, es importante conocer, pues incluso a veces hasta ideas opuestas, que puedan parecer opuestas, porque al final es ilusorio también. Pero estamos educados a veces de una manera donde si yo soy esto, no puedo ser esto, o si pienso esto, no puedo pensar esto, cuando en realidad, pues más bien creo que sería como, puedo pensar lo que quiera, o sea, realmente puedo cuestionar y hacer las cosas al modo que sea mi verdad, porque a mí me resuena, ¿no? Y eso ya es en el aspecto individual que alimenta al colectivo. Entonces, bueno, ya es de esas pláticas que nos podemos extender aquí 2 horas, pero por lo pronto, me parece que hemos abordado, digo, no sé, alguna reflexión final. Sé que hay algunas preguntitas por ahí, voy a anotar absolutamente todo esto. Lo que tú quieras abordar, alguna reflexión. Si quieres, si he visto algunas preguntas, si quieres, no sé si, a ver, aparecen, si voy para arriba. Ah, Sí, sí, se sí, me han quedado aparecen, sí, para algunas. arriba. Si quieres que vayamos, ups, que tiro esto, abordando algunas. Bueno, como reflexión así final, si quieres, mientras buscamos las preguntas, eh, sí, el ser conscientes de que no hay una verdad absoluta en ningún sitio y que tenemos que confluir juntos, ¿no? Que al final la ciencia y la espiritualidad y todas las vertientes de la física se tienen que apoyar. La física clásica hasta ahora nos ha servido muchísimo, pero ahora hay que empezar a confiar también en la física cuántica, ¿no? Y en otros ámbitos y empezar a aplicarlo en todo, como decías, ¿no? Empezar a verlo todo de forma holística, ¿no? Y no quedarnos estancados en las ideas o en las creencias que establecimos en la sociedad en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿no? Que al final es lo que está pasando, que nos hemos quedado con creencias que en ese momento iban muy bien porque no habíamos llegado a un punto del conocimiento en el que estamos ahora, desde un punto de vista físico, pero ahora es evidente que ya no se puede soportar más, digamos, está cayendo por su propio peso, la verdad, ¿no? La verdad de que hay muchas verdades, hay muchas realidades y que no podemos quedarnos aplicando las leyes que funcionan solamente aquí, ¿no? Hay que dejar fluir a todos los campos, ¿no? A todas las áreas. Claro, es ver un poco más allá y ver este desarrollo y saber que así la vida va cambiando y las ideas base que son en un momento al rato ya van a ser obsoletas, va cambiando absolutamente todo conforme se vaya desarrollando, investigando, abordando diferentes ideas y pues bueno, así trayéndolo, ¿no? Y Sí, bueno, y también, perdona. Sí, también quería decir referente a esto como para que sirva a nivel individual, que al final todas estas creencias, todos estos dogmas voy a poner el ejemplo de la física clásica o del paradigma materialista, al final nosotros las podemos escuchar ahora y decir, ah, sí, sí, es verdad, tal. Pero realmente, ¿cuánto hay de todo ese paradigma que a lo mejor uno cree que está negando, pero en realidad está muy enraizado en nuestras creencias, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos, en nuestra manera de comportarnos en el día a día? Entonces, mi invitación es a que no miréis fuera hasta que no hayáis mirado lo suficiente dentro, ¿no? Y creo que el mirar suficiente dentro nunca termina. Creo que es la vida entera, ¿no? El cuestionar qué estoy creyendo, qué me estoy creyendo, qué está diciendo mi mente, con qué me estoy identificando. Entonces creo que empieza por ahí todo, ¿no? Entonces mi invitación es eso, a que nos cuestionemos a nosotros mismos, aunque dé miedo, porque da miedo, ¿no? Pero nos atrevamos a indagar en lo que está ahí, en lo que no sabemos que está ahí, que también es mucho, ¿no? En el inconsciente, nos atrevamos a verlo y a poner, digamos, la mano sobre la mesa y decidir, yo no me identifico con esto o yo no quiero identificarme con esto, ¿no? O sea, tomar la decisión de ver más allá y la decisión de no identificarte más con esos pensamientos que no son tú, ¿no? Y, y darte cuenta de eso es darte cuenta, como decíamos antes, de la conciencia, ¿no? De esa presencia que queda cuando no hay mente.
Muy buena reflexión, muy poderoso y por supuesto es esta invitación a indagar, ¿no? Que al final nos relacionamos al mundo, a lo exterior desde lo interno. Entonces, si trabajamos en esto, también invariablemente esto puede cambiar, ¿no? O sea, la manera en que vemos las cosas y por su propio peso va a pasar, porque ese indagar en ti y ese observar, conocerte, ver tu naturaleza interna, va a permitir hacer esa labor, ¿no? De investigación que creo que es como una de las cosas a las que de alguna forma vinimos a esta vida, a experimentar todo eso que desde lo interno son los acontecimientos, las experiencias, entonces a poder vivirlo, ¿no? Pero bueno, y de las preguntas, si quieres, para no extendernos muchísimo, hay por aquí alguna que preguntó Luis, que hablaba acerca de la separación de la mente y decía, en la separación de la mente, sentir conexión y ya después dice, ¿cuál es su opinión de para qué estamos en esta vida? O sea, realmente sería como, afuera de la mente, ¿cuál crees tú que es como por qué estamos aquí? Pues yo siento, esto es lo que yo siento desde mis momentos de lucidez o de flow, como decías tú antes, o de presencia máxima, que estoy aquí para precisamente experimentarme a mí misma, en todos los sentidos, ¿no? O sea, la conciencia ha llegado a ser consciente de sí misma para poder experimentarse, ¿no? Y digamos que lo que ha tenido que pagar para eso es tener mente, o no tener mente, sino ser parte de mente, ¿no? Es lo que ha tenido que pagar para experimentarse a sí misma. Entonces, eh, es algo que siento, o sea, ni siquiera puedo decir que sea una idea, porque no es una idea que me ha venido a través del pensamiento, sino una sensación que tengo a menudo cuando estoy en este momento de presencia absoluta. ¿Por qué estoy aquí? Para experimentarme a mí misma, o sea, he vencido, como digo siempre, he vencido a la nada, ¿no? He vencido al vacío y estoy aquí experimentando, o sea, estoy viendo, estoy oliendo, estoy saboreando, wow, es eso, ¿no? O sea, para eso estoy aquí, ¿no? Y como decía antes, la mente me está permitiendo emocionarme, me está permitiendo sentir, me está permitiendo que el vivir mi existencia tenga un sentido determinado, ¿no? Porque evidentemente para cada uno tiene un sentido según sus experiencias, según dónde ha nacido, según las personas que le rodean, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. No sé, para ti, Paco. Es básicamente eso, es poder tener esta experiencia, ¿no? Sé que puede haber diferentes contextos y características de cada uno, pero realmente es dentro de la realidad que a cada uno nos toca vivir como humanidad, como individuos, es poder vivir esto. O sea, hay muchísimas cosas que realmente no sé si exista una respuesta tal cual, pero fuera de todo eso, sí lo veo en el día a día, el poder vivir, porque muchos maestros lo hablan, ¿no? Y ellos dicen, vive el presente, estás en el presente, y lo mencionan tanto, el presente, el presente, el presente, que al final creo que es una sensación, es un estado, es una conexión, es un estar que va mucho más allá de todo, que ahí no es que no importe quién eres, ni qué haces, ni nada, pero creo que sí va muy ligado a qué estás sintiendo para experimentar, con qué estás conectando al experimentar esto. Entonces, como dices, la conciencia se experimenta a sí misma, está como conectada con todo esto. Pero, y es eso, o sea, es en realidad el poder conectar con la capacidad, porque se nos borra a veces como estas ideas simplemente por los sistemas de creencias, por un formato de vida, por alimentar otras ideas que no es que estén mal, pero sí pueden limitar, como bien decíamos, de ciertas cosas. Entonces, el realmente poder reconectar con este estado natural que es el estar. Y listo. Eso es. Ahí veo Luis que estaba todavía conectado, que ha visto la respuesta. Genial. Que casi no se nos da esto de filosofar. Pero bueno, Iris, pues yo creo que por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Maravillosa plática. Por ahí había unas preguntitas todavía del tema de la intuición y otras que también se podrán extender muchísimo, pero creo que lo podemos dejar para otra interacción.
De igual manera, las personas que estén aquí interactuando con nosotros, pues nos pueden contactar directamente y ya estamos ahí en nuestras redes. Platícanos un poquito dónde te encontramos también y pues básicamente. Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, ya sabes que me encanta hablar de estas cosas, que estaría horas, bueno, mi vida se rige por todo esto, ya lo sabes. Y si no encuentro con quién hablar, pues yo sola. Por eso hice el podcast, de hecho. No puedo hablar de esto con mucha gente, pues me pongo a hablar yo sola. Pues, ¿dónde me pueden encontrar? Pues en el podcast que se llama Origen Reflexiones Metafísicas, en cualquier plataforma, Spotify, Evox, iTunes, las más comunes. Y bueno, en el Instagram de Origen Podcast y ahora recientemente en Twitter también, pero bueno, sobre todo Instagram y las plataformas de podcast, ¿vale? Así que nada, si no lo conocéis, os invito a escuchar los episodios que hablo de diferentes temáticas, pero bueno, siempre os invito a haceros una pregunta profunda, concreta, y a que indaguéis a través de vosotros, a través de vuestras creencias, en vuestras verdades y en vuestros porqués y en vuestros para qué. Buenísimo, me encanta. Y también recién lanzaste tu página, ¿no? Tengo entendido. Ah, sí, jolín, gracias por recordármelo, menos mal. Sí, sí. Sí, hace poco tengo una landing page que todavía no es como una web, a lo mejor propiamente dicha, pero es una pequeñita web donde podéis encontrar un ebook pequeñito que he creado para todos vosotros. Lo podéis descargar gratuitamente, ¿vale? Y es irismolinacianca.com. Allí en esta web pues vienen los enlaces a todas las plataformas del podcast y este ebook que espero que os guste, que es precisamente un ebook en el que hablo de la consciencia, de qué es la consciencia, de cómo la entiendo yo y de prácticas que nos pueden ayudar a conectar con ella y a desconectarnos un poquito de la mente y del pensamiento. Buenísimo, para que busquen ahí sus redes. Y pues nuevamente, muchísimas gracias, Iris, por la disposición, por compartir tu visión, tu sabiduría. Y pues te deseo siempre lo mejor. Igual las personas que nos vean, esperemos que haya sido contenido nutritivo. Esto va a quedar grabado en el formato de Instagram Live, de Instagram TV. Entonces pueden compartirlo con quien guste. Muchísimas gracias, Pues Iris. muchísimas gracias a ti por la invitación, ya hablaremos más. Y bueno, a todos los que estáis por ahí, pues gracias por uniros, a hacernos las preguntas que queráis. Yo encantada de responderlas o por email o a mi Instagram. Y bueno, pues nos vemos, nos escuchamos como siempre al otro lado. Gracias a todos. Que estés muy bien. Un gusto. Igual, hasta luego. Hasta luego. Chao.